¿Listo, Salomón? ¿Listos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estamos checando el audio nada más. 2 segundos, señores. Gracias. Adelante, señores. Muchas gracias, Karen, si gustas venirte acá. Muy buenos días, estimados amigos de los medios. Se convocó a esta rueda de prensa porque queremos compartir con ustedes un trabajo que se ha venido realizando desde más o menos el año 2010 con B Foundation, que está aquí Karen Mercado, con también nuestros compañeros senadores que han venido promoviendo un tema muy importante que es el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un asunto de la mayor importancia y quisiéramos compartir unas reflexiones con ustedes. La importancia de la reforma que se está promoviendo a la ley del Servicio Exterior Mexicano y que promovemos un grupo plural de senadores es con la finalidad de dar facultades a los cónsules mexicanos en el extranjero para que tengan la posibilidad de otorgar actas de nacimiento a mexicanos que viven en el extranjero, precisamente para que puedan registrar a los niños, a los jóvenes y a las personas mayores que no tengan el registro de su acta de nacimiento. Entendemos que con esto estamos nosotros llevando a cabo un proceso de darle derecho a la identidad que nosotros hemos planteado como identidad transfronteriza. Hace unos días, la semana pasada, el miércoles, llevamos a cabo nosotros un foro de consulta con organizaciones no gubernamentales con el tema precisamente del derecho a la identidad, y uno de los conceptos más importantes es ese derecho a la identidad transfronteriza que tienen todas las personas y especialmente los mexicanos. Esto es garantizar más allá de las fronteras la identidad de las personas, que les va a permitir contar con documentos que les permitan a ellos realizar todo tipo de trámites para que ellos tengan calidad migratoria, no sean perseguidos en el extranjero y sobre todo que no tengamos a tantas personas que llegan a tener afectaciones o daños en una serie de derechos que de suyo son derechos que son reconocidos en la reforma que se hizo al artículo 4 constitucional, pero que ahora finalmente nosotros queremos que sean derechos que queden plasmados y que sean palpables precisamente en esta reforma a esta ley secundaria. Además del derecho a la identidad transfronteriza, trasciende la vida de los migrantes mexicanos y en muchas ocasiones deriva en la incertidumbre de sus familias cuando ellos salen a otro país y cuando también se deja de saber de ellos. Esto es bien importante. Actualmente cruzar la frontera norte de México con Estados Unidos es una apuesta muy arriesgada para miles de paisanos. En este sentido, la oficina del forense de Pina señala que en un informe conjunto con la Universidad de Arizona, que de 1990 al año 2014 se han encontrado más de 2.500 cadáveres de migrantes en el desierto de Arizona solamente. En este orden de cosas, de estos 2.500 restos, se han identificado 2/3 partes, es decir, alrededor de 1.600 de ellos, y de acuerdo con este informe, el 82% de estos cuerpos son de hombres mexicanos con una edad promedio de 30 años, provenientes de estados del centro y del sur del país. El resto, el 37%, tenían entre 20 y 29 años y el 13% residual eran personas de entre 10 y 19 años de edad. Todas estas personas sin ninguna identidad. Como resultado también del foro en donde estamos promoviendo la reforma a la ley correspondiente y que nos lo explicará de manera muy clara también nuestro compañero senador, frente a esta difícil realidad y al margen de la reforma a la Ley de Servicio Exterior Mexicano, se debe avanzar en reformas o programas voluntarios que permitan en México contar con un banco de ADN, un registro a través de una toma sanguínea que permita tener un banco de ADN para recabar la información genética de los migrantes. Cuando estos migrantes sean encontrados en el desierto, por lo menos saber de dónde son, quiénes son y quiénes son sus familiares. Con ello evitaríamos entonces el sufrimiento de miles de familias que pasan meses, años o incluso toda una vida sin resultado en busca de sus padres, de sus hijos o de sus esposos. Gran parte del trabajo que estamos haciendo con motivo de la reforma a la ley del Servicio Exterior Mexicano
para que se tenga la posibilidad de un acta de nacimiento de los mexicanos que viven en el extranjero y que no cuentan con este documento, es posibilitar en los mismos términos de la reforma al cuarto constitucional la expedición de acta de nacimiento bajo el principio de gratuidad, que esta acta de nacimiento no tenga un costo para nuestros mexicanos que viven en el extranjero y que se les conceda ese derecho a los cónsules de implementar el registro, que es un derecho que tienen todos los servidores públicos del registro que se tiene de personas en nuestro país. Simplemente es extender este registro al extranjero. Por esta razón, estimados amigos, pues concedemos el uso de la palabra para que nos expliquen el contenido de esta reforma. Muchas gracias. Gracias. Le doy la bienvenida a Karen Mercado, presidenta de la ONG B Foundation, Identidad por los Mexicanos, que la verdad fue quien nos abrió los ojos en este tema de tanta importancia. Imagínense, cálculos de verdad que creo que se quedan cortos, hablan de que 2 millones de mexicanos viven doblemente invisibles en los Estados Unidos. En voz de alguno de ellos, no son ni de aquí ni de allá. No existen jurídicamente en los Estados Unidos por su condición de indocumentados. Muchos de ellos no pueden aprovechar lo que se ha venido ganando por parte de la población migrante mexicana allá en la Unión Americana. Ahí está la política pública de los Dreamers, la acción diferida propuesta por el presidente estadounidense Barack Obama, de que quienes, pudiendo demostrar que han pasado ya mucho tiempo en los Estados Unidos, que han hecho ya parte de su vida allá, que productivamente inclusive han aportado a los Estados Unidos, no pueden estudiar. Hay muchos estados de la Unión Americana donde a este tipo de compatriotas, aún a pesar de su condición de indocumentados, se les puede dar licencias de manejo. Todo eso es ahora imposible porque hay un primer requisito que tienen que cumplir: demostrar, en principio con la matrícula consular, su nacionalidad, tema que México se ha metido de lleno porque ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales, y en el Congreso mexicano, tanto en la Cámara de los Diputados como en el Senado, también hemos hecho lo propio. No podemos ser cómplices, nos decía Karen Mercado, de lo que está pasando con esos connacionales. Imagínense nada más que llega una paisana nuestra, que puede ser de Guerrero, que puede ser de Jalisco, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, de muchos estados, y que para que pueda meter a su hijo a la escuela necesita un documento y acude al consulado para obtener el inicio de estos trámites. Y lo primero que le piden en las oficinas del consulado es su acta de nacimiento. Y no hay forma de poder hacerlo porque no la tiene. Y recibe como respuesta: ¿saben qué? Regrésese a su estado, vaya por su acta de nacimiento y cuando la traiga aquí podemos iniciar estos trámites. O sea, estamos hablando de una sinrazón, estamos hablando de un acto de complicidad que no estamos dispuestos a seguir impulsando en el Senado, y por eso varios legisladores, como bien lo decía el senador Zamora, la senadora Gabriela Cuevas, entre ellas, como gente que conoce el tema por su condición de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y otros más, suscribimos esta reforma al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para otorgarle facultades, como ya se advertía aquí, a los consulados, para otorgar también actas extemporáneas para adultos, para niños. Miren, si en este país los datos oficiales señalan que entre 7 y 10 millones de mexicanos no tienen acta de nacimiento,
Imagínense cuántos de nuestros compatriotas salieron, no porque no amaran nuestra tierra, sino por necesidad, en busca de una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, y ahora están en ese grave dilema. Nuestros compatriotas allá en los Estados Unidos han sabido avanzar en el tema de los derechos humanos y nos corresponde a nosotros, desde el Poder Legislativo, coadyuvar. Y B-Foundation, Identidad por los Mexicanos, esta ONG que preside Karen Mercado, tuvo la gentileza de acercarse. El Instituto Belisario Domínguez, junto con varios senadores muy destacados de esta legislatura, como la senadora Gabriela Cuevas, como el senador Arturo Zamora, como el senador Armando Ríos Peter, suscribimos esta iniciativa y muchos más. Lo que estamos convocando con esta conferencia, pues no solamente es a acelerar el trabajo que nos corresponde en comisiones como Senado, sino a sensibilizar a todos los mexicanos, a las mexicanas. Esto estoy seguro que será aprobado en dictamen en las respectivas comisiones, estoy seguro que los compañeros en el Pleno habrán de aprobarlo, pero lo importante es que se envíe pronto a la Cámara de los Diputados para que ahí se concluya este proceso legislativo y darle esa oportunidad a nuestros compatriotas, que hoy, repito, y con esto concluye esta intervención, dicen: no somos ni de aquí ni de allá, no podemos ser cómplices de esa situación, urge resolverla, y yo estoy seguro que Karen Mercado, como gente que se ha metido al tema desde esta ONG, ha encontrado aliados en gente muy valiosa como las senadoras y senadores que nos acompañan hoy, y yo, para que dé su punto de vista, no solamente como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que ya ha adelantado en el foro, que es un tema que tiene muy clara y como prioridad en su agenda de la comisión, sino para que podamos nosotros, a través de esta conferencia, coadyuvar para que todos los actores hagan lo necesario. Estoy seguro que los grupos parlamentarios acogeremos con enorme interés y emotividad este asunto que tanto daña en este momento a muchos de nuestros connacionales. Ejemplos, a lo mejor Karen nos puede comentar en su momento muchos de esta triste y difícil situación que viven nuestros paisanos, pero permítanme cederle la palabra a una experta también en el tema, la senadora Gabriela Cuevas, que estoy seguro que nos va a ilustrar con sus comentarios en este tema tan sensible. Senadora. Muchas gracias, senador y amigo Benjamín Robles. Muchas gracias a Karen por estar aquí y sin duda también a mis colegas Armando Ríos Peter y al senador Zamora por estar juntos en este tema. Bueno, parte lo comentábamos hace unos días en el foro, pero pues sin duda ponerle historia y ponerle nombre a ese 6% de mexicanos y mexicanas que no cuentan con un acta de nacimiento, 6% pareciera no ser tanto, pero en un país de tantos millones se traduce en que hay aproximadamente 10 millones de personas en nuestro país que no cuentan con un acta de nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que no cuentan con un documento que diga cómo se llaman, que no dice ese documento porque no existe quiénes son sus padres, tampoco dice su nacionalidad y tampoco dice qué día nació. No hay nada que acredite ni cuándo es su cumpleaños. Esa persona difícilmente podrá registrarse en la escuela, no podrá votar, no podrá ser beneficiario de programas sociales, ni podrá contar con una identificación oficial que en algún momento le permita tener acceso a la seguridad social, o como lo comentaba uno de los testimonios que presentó Karen en el foro, que nunca podrá subirse a un avión porque toda aerolínea comercial pide una identificación vigente. Si pensamos
en todas estas restricciones, es como si hubiera 10 millones de personas en nuestro país que son completamente invisibles, que no existen para el Estado ni en ningún documento. Si a esto le añadimos el fenómeno de la migración y recordamos que nadie migra por gusto, estamos encontrando a la población más vulnerable de todas. Aquellos que no están identificados por el Estado, pero que además han vivido condiciones de extrema vulnerabilidad que los obligan a dejar sus comunidades en búsqueda, a veces ya no de un sueño, sino siquiera únicamente por preservar la vida y los derechos humanos. Y como estas historias son muchas, son miles, y Karen y B Foundation se han dedicado precisamente a trabajar en esta materia, a ponerle rostro, a devolverle el nombre a esas miles de historias que hoy se encuentran en los Estados Unidos, insisto, por falta de oportunidades o de certezas en nuestro país, y que no cuentan siquiera con una documentación que les diga cómo se llaman o que les diga siquiera que son mexicanos. Y por eso estamos convocados hoy aquí. Los senadores que hoy estamos en esta rueda de prensa hemos suscrito, junto con algunos otros compañeros también, una iniciativa para modificar el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, tema que dictaminaremos en la Comisión de Relaciones Exteriores y al que, debo decirlo, ya hemos convocado también a la Secretaría de Relaciones Exteriores para trabajar juntos en este proceso de dictaminación. No queremos una legislación que sea letra muerta, queremos hacerla operable, queremos que sea pronta, que sea expedita, precisamente para que nuestros connacionales puedan ejercer ese derecho tan elemental como es el derecho a contar con una identidad, con un nombre, con apellidos, con nacionalidad, con un cumpleaños. Eso es lo que buscamos el día de hoy aquí. Te agradecemos, Karen, por hacer este problema tan visible, por convocarnos a nosotros de todos los tintes partidistas. Es una gran convocatoria y es una oportunidad sin duda clara que debemos tomar y hacerlo lo más pronto posible para devolverle estas oportunidades a nuestros connacionales que, como bien lo ha mencionado Karen, como lo ha mencionado Benjamín, parece que no son ni de aquí ni de allá y que claramente son nuestros hermanos que merecen toda nuestra protección, toda nuestra dedicación y sin duda los más prontos resultados. Le vamos a pedir a Karen Mercado que dé su punto de vista y al senador Ríos Peter que cierre la conferencia de prensa. Hola, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senador Benjamín, Gabriela, Arturo Zamora, por haber suscrito esta importante iniciativa de reforma a la Ley de Servicio Exterior Mexicano para hacer algo tan importante como es facultar a los cónsules en Estados Unidos a que puedan registrar por primera vez de manera extemporánea todos los mexicanos que emigraron, como muy bien la senadora Gabriela lo dijo, no por gusto, y que están allá. En México se estiman entre 7, 10 millones y hasta 14 millones de personas que no fueron registrados al nacer y que no tienen una identidad. Normalmente esta situación se agrava en los estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Puebla, mismos estados que están dentro de los estados de mayor expulsión de migrantes a los Estados Unidos. La situación es que aquí en México una persona sin identidad no existe. Es invisible, es indocumentado en su propio país. Sin embargo, cuando estas personas migran a los Estados Unidos, se encuentran en una situación de doble invisibilidad. En esta, por parte de B Foundation, de esta ONG, aplaudimos de manera muy importante esta altísima sensibilidad de los senadores, que venga esta iniciativa, que impulsen esta iniciativa y que estamos seguros pues va a ser aprobada porque es muy importante para la protección de todos nuestros paisanos y que de lo contrario, como muy bien lo platicamos con Benjamín, pues el Estado mexicano sería cómplice de deportaciones innecesarias porque son personas que califican para todo, que cumplen todos los requisitos para ser beneficiados de esta acción ejecutiva de Obama. Sin embargo, el único crimen que ha cometido es no haber sido registrados al nacer, por la misma pobreza que los expulsó hacia los Estados Unidos. Y de verdad estamos
muy emocionados por estar aquí, porque venga por parte del Senado esta iniciativa y que sabemos que los diputados van a tener la misma sensibilidad que los senadores para que esta iniciativa se apruebe. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo quiero, igual que mis compañeros, destacar el trabajo de B-Foundation. Sin duda alguna que Karen esté aquí, que nos diga con esas palabras la trascendencia y la importancia que tiene este cambio en el artículo 44, pues nos pone en la condición, como dice la senadora Gaby Cuevas, de que no solamente se quede en un cambio a la ley. Sin duda alguna este es un primer paso que, impulsado por varios de los senadores y senadoras, como el senador Benjamín Robles, que siendo de Oaxaca mantiene un contacto permanente y continuo con la comunidad que vive en Los Ángeles o que vive en Chicago, que vive en muchas partes del territorio norteamericano, nos debe llevar a lo siguiente: aprovechar en el contexto de la discusión presupuestal que se viene. Ustedes saben que el gobierno federal, el presidente Peña Nieto, ha planteado una discusión de presupuesto base cero. Pues qué más importante, no solamente que cambiar la ley, sino que garanticemos que con este cambio los consulados cuenten con recursos presupuestales suficientes para que este derecho humano, que pareciera ser de los más trascendentes, el derecho a la identidad, pues lo podamos implementar con un importante número. 2 millones de paisanos y paisanas que hoy no solamente viven en los Estados Unidos, sino que son parte importante, fuente fundamental de los ingresos de muchos millones de familiares que viven en esta parte del territorio mexicano. De tal manera que estaríamos a sus órdenes, si es que hay alguna pregunta, para poder dar la respuesta correspondiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a trabajar. La que quedamos de empujar es evidentemente que sí se apruebe, pero además sería modificar varias leyes para que quede establecido hasta qué requisitos se necesitan, porque no les van a pedir hasta las vacunas del perro.